Que te conozca y que me conozca. ¿Por qué es tan importante esto de que te conozca a ti y me conozca a mí? Porque ninguno de los dos conocimientos puede prescindir del otro. A ver, esto hay que explicarlo. ¿Por qué San Agustín insiste en esto, no? Que te conozca a ti, Señor, y que me conozca a mí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de uno mismo, conocer a Dios y ver la grandeza de Dios y admirarse de todo lo que Dios es, sin el conocimiento de mi propia pobreza, podría generar una cosa que se llama presunción, ¿no? Algo cercano a la soberbia. Y el conocimiento de uno mismo, sin el conocimiento de Dios, o sea, el conocimiento de la propia pobreza y de la propia miseria, sin el conocimiento de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, nos conduciría a otra cosa terrible y muy negativa, que sería la desesperación. Si yo solamente tengo la percepción de mi miseria y no veo la bondad de Dios, pues te puede entrar una desesperación y una angustia que te mueres, ¿no? Entonces es necesario el doble conocimiento, el de Dios y el mío, o sea, ambos, al tiempo, ¿no? Para que haya ese equilibrio entre la verdad de Dios y mi verdad. La verdad de Dios, conocer a Dios, reconocer su bondad, su misericordia, para que a la hora de percibir mi pobreza, que a la luz de Dios queda más patente, no me vaya yo a desesperar. En el Magnificat, la música de fondo que preside todo el canto, que reina, ¿no? En la atmósfera que reina en ese canto, es continuamente eso, el conocimiento de quién es Dios, de la grandeza de Dios, y la percepción de la pobreza de sí misma que tiene María, ¿no? Y en ese doble juego se desarrolla todo el canto. En las palabras de María brilla como una luz nueva toda la verdad de las cosas. La verdad de las cosas vista desde el Dios que lleva en su seno. El Magnificat tiene sentido cuando se canta teniendo a Dios dentro, ¿no? Dentro del seno. Entonces sí que tiene sentido, porque la óptica de las cosas varía. Si tú estás vacía de Dios, si no tienes a Dios, la percepción de la realidad es muy pobre y muy inexacta. Mientras que si tú tienes a Dios, si estás llena de Él, vas a ver las cosas en su verdad, ¿no? Vas a relativizar lo que es relativo y vas a absolutizar lo que de verdad es absoluto, que es Dios. Ella, en las palabras de María se cumplen esas palabras del apóstol en Romanos primero, en el capítulo primero de la carta a los Romanos, el versículo 18 y siguientes, que dice que es liberada la verdad que estaba prisionera de la injusticia. María con su canto libera la verdad. La verdad estaba prisionera del pecado, de la injusticia, y ella la trae ya, porque trae la verdad en su seno, y la empieza a cantar, la empieza a dar al mundo, ¿no? Empieza a cantar la verdad que nadie se atrevía a cantar hasta ese momento, porque la verdad está en ella y la puede dar, la puede cantar. Nunca en nadie estuvo la verdad antes como estuvo en María, ¿no? Porque la tenía encarnada, la tenía dentro de sí, hecha carne en Jesús. Entonces ella tiene una percepción de la verdad absoluta, porque la verdad está en ella. Ella es portadora de la verdad y puede cantar toda esa verdad que antes estaba prisionera del pecado, de la injusticia. El pecado, nos dice también San Pablo, es la impiedad. Yo la primera vez que leí esto dije que bueno, tú has oído hablar de los 7 vicios capitales, de los 7 pecados capitales, ¿no? Entonces, cuando yo leí esto, el pecado es la impiedad. Tuve que leer bastantes cosas y leer bastante en Romanos para llegar a penetrar del todo el sentido profundo de lo que es la impiedad. Claro, ¿qué es la impiedad? La impiedad es la irreligiosidad, ser impío, no ser religioso. En parte sí, pero no es eso. La impiedad es no creer en Dios. No, el que no cree en Dios no es impío, simplemente no cree en Él. El que no cree en Dios como tal, a ver si entendemos lo que voy a decir, no peca.
simplemente no cree en Dios. ¿Por qué no peca? Porque para pecar tienes que creer en Dios, admitir que existe y querer ofenderle. El que ni siquiera se plantea que exista, a tres pitos le importa ofender o no ofender a Dios. El pecado es la ofensa de Dios. Entonces, el que no cree en Dios es que simplemente no cree en Dios. Luego, tampoco es eso la impiedad. ¿Qué es la impiedad? ¿Qué es el pecado de impiedad? Que San Pablo nos relata en la epístola a los Romanos, y que dice que es lo que el Espíritu Santo viene a denunciar en nosotros. El Espíritu Santo viene de San Pablo y nos acusa de impiedad. ¿Qué es eso? Pues el Espíritu Santo viene y te ilumina acerca de un pecado que tú estás cometiendo, ¿no? La impiedad es tener prisionera la verdad de Dios en la injusticia, justamente lo que María viene a romper. Y consiste, la impiedad, en no glorificar ni dar gracias a Dios, sino en vanagloriarse de los propios pensamientos, poniendo a la criatura en el mismo plano del Creador. Yo me elevo hasta el nivel de Dios y yo hago de mí mismo un ídolo, un Dios. Esto conecta perfectamente con lo que os decía el sábado pasado. Y la impiedad es el pecado en general, que abarca todos los demás pecados. Todos los demás pecados son distintos aspectos de la impiedad. La lujuria, la soberbia, la ira, la gula, la avaricia, todos los demás vicios capitales, con todas sus manifestaciones, derivados y vericuetos, son en realidad manifestaciones concretas, aspectos de la impiedad. Pero el pecado, el gran pecado, se llama impiedad. Y ese fue el pecado de nuestros primeros padres. Seréis como dioses. Esa fue la tentación. Seréis como dioses. Querer suplantar a Dios. Querer ponerme en el lugar de Dios. Relegar a Dios de mi vida y decir, mi Dios soy yo. Mi único dueño soy yo. Y mi ley es mi razón, mi voluntad. La voluntad de Dios o la ley de Dios queda pospuesto. Eso es la impiedad. Y María, nuestra madre, inaugura con su vida el misterio de la piedad, que será realizado plenamente por Jesús. Jesús es el que devuelve al Padre su lugar, el que hace de la voluntad del Padre su vida, posponiendo siempre la propia. Y él era Dios, era Dios. Pero en cuanto hombre, fue el que dio el culto que correspondía a Dios. Eso es la piedad, darle a Dios el lugar que le corresponde. Él es Dios y yo soy su siervo. Su voluntad es la mía. Su ley es por la que yo me rijo. Mi voluntad, mi ley, mis caprichos, mis deseos quedan relegados. Porque Dios es Dios. Dejar a Dios ser Dios y ocupar su lugar es la piedad. Y eso es María la que lo inaugura. Es la primera que pone un orden nuevo. De hecho, ella se denomina la esclava del Señor, ¿no? Y inaugura eso, un tiempo nuevo que será llevado a plenitud por su Hijo. El Hijo fue el que llevó la piedad, la gloria del Padre, a plenitud. Ella empieza, que inaugura ese camino porque ya lleva a su Hijo, ya le lleva a Él, y empieza una era nueva, y empieza cantándolo. En el Magnificat María, y en esto se ve que ha inaugurado la época nueva, el misterio de la piedad, empieza atribuyendo a Dios todo lo bueno que Isabel le dice. Y nada a sí misma. No solo en el campo del ser, sino también en el del obrar. Sabemos perfectamente la escena, ella llega en Carem, saluda a Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, llena de gozo por la llegada de María y de Jesús en el seno de María. Debió de ser una infusión especial del Espíritu Santo. El hijo de Isabel brinca de gozo, celebra la llegada del Señor. Isabel
empieza a prorrumpir en cantos de júbilo, de alabanza, de alegría. Bienaventurada tú, porque has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Desde ahora te llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Isabel canta porque en ese momento cree, recibe el don, comprende todo el misterio que María encierra, se llena de gozo y canta. Y le canta a ella, que es la que tiene delante, ¿no? A la que ve, con la que está hablando. Inmediatamente María redirecciona todo y dice, no, si no soy yo, es el Señor. Dichosa tú porque has creído. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Todo lo que ha dicho el Señor en ti se va a cumplir. Inmediatamente dice María, no, yo no he sido, es el Señor. Y mi alma canta al Señor y engrandece por lo que se siente engrandecida y enardecida por lo que Él ha hecho en mí, y empieza a cantar el Magnificat. María en ningún momento se atribuye nada a sí misma. Para nada se siente digna, ni estupenda, y eso que lo era, ¿no? Porque ella lo era, nosotros no. Ha sido el Señor, yo no he hecho nada. O sea, todo esto que dices es verdad, pero es el Señor el que lo ha hecho, que ha hecho cosas grandes y maravillosas conmigo, ¿no? Y su nombre es santo. O sea, lo que importa es que Él es el santo, ¿no? Y yo soy la que no soy, pero Él ha querido hacer estas cosas en mí. Y ese es el misterio de la piedad que ella inaugura. María dice en el Magnificat que Dios es el autor de todo, el agente principal, y que ella ha sido el lugar donde ha sucedido, ¿no? De hecho, ella dice, ha hecho obras grandes en mí. Yo soy el pobrecillo recipiente que ha recibido todo esto, ¿no? Pero Él es el autor, Él es el agente de todo esto, el que actúa. Yo solo soy el lugar, aunque ella es un lugar libre, disponible, que por esa misma razón colabora con Dios con su disponibilidad absoluta y con su sí. María reconoce el poder y la majestad de Dios sobre Israel. Para esto es muy bonito leer, bueno, más que leer, rezar, meditar el Salmo 68. Ella le ha devuelto verdaderamente a Dios su poder. Es muy gordo esto. Cuando María ha dicho sí, hágase, el poder de Dios se ha desplegado. Es como si Dios hubiera tenido algo en las manos y la mano cerrada para no estropearse, sin atreverse a soltarlo, a pesar de poder soltarlo, porque no encontraba dónde, ¿no? Y cuando ha encontrado a María y María le ha dicho sí, aquí estoy, ella le ha devuelto verdaderamente a Dios todo su poder. Está llena de gracia. Entonces esa gracia puede actuar libremente, y está llena de gracia porque está vacía de sí misma. Esto es muy, muy importante. En el punto y hora en que ella se ha vaciado de sí misma, se ha llenado de gracia, y la gracia es el poder de Dios actuando, ¿no? Le ha devuelto a Dios su poder en el sentido de que le ha dejado usarlo. ¿Por qué? Porque el pecado, que es lo contrario a la gracia, ata las manos a Dios. Ya os lo he dicho muchas veces, ¿no? El pecado no le impide a Dios seguir amándonos. Nada ni nadie le puede impedir seguir amándonos. Pero sí le impide actuar, darnos todo lo que nos puede dar. No es que le impida. A ver, esto hay que explicarlo bien porque puede dar lugar a confusión y sobre todo a inexactitudes teológicas, ¿no? A ver, ¿Dios es omnipotente? Sí o sí. Pero Dios actúa por la gracia. Y si yo me cierro a la gracia por el pecado venial debilita la gracia. El pecado mortal corta de cuajo la gracia. Nos quedamos sin gracia. Luego le estamos impidiendo a Dios actuar en nuestra vida. ¿Qué le pasa a María? María no tiene mancha de pecado original. O sea, el pecado original que todos tenemos, que no nos impide vivir en gracia, pero está ahí, María no lo tiene. Luego no tiene ningún impedimento para que la gracia actúe en ella. No obstante, para que veamos cómo es Dios, Dios le pide consentimiento.
Y yo alguna vez he pensado, todas mis bolas mentales también las he tenido alguna vez. ¿Y si ella hubiera dicho que no? Podría haber dicho que no, ¿eh? O sea, no es que estaba presupuesto y que ella dijera que sí. Ella podía haber dicho que no. Podía haberlo hecho. Porque era libre. Como Jesús podía haber dicho no también a la redención. Y no lo hizo. Pero ahora, si María hubiera dicho que no, ¿qué hubiera pasado, no? Ahí ya tenemos que parar la cabeza porque a mí la imaginación se me dispara. Digo, pues si María hubiera dicho que no, nos hubiéramos chinchado un tiempo más y el Señor hubiera suscitado otra madre de Dios en otra parte y las promesas se hubieran cumplido. Pero vamos, ella hubiera podido decir no. Y dijo sí. Y como dijo que sí, esa plenitud de gracia fue. Y Dios desplegó todo su poder, porque ella consintió a la gracia, secundó a la gracia, ¿no? De este reconocimiento de Dios y de sí misma y de la verdad, porque María se conoce a sí misma y conoce la verdad, se liberan la alegría y el júbilo. El conocimiento propio, cuando viene de Dios, no viene nunca con tristeza ni con desánimo. La persona verdaderamente humilde, y la Virgen fue la más humilde, estalla en júbilo. La humildad, que es la conciencia de lo que Dios es y de lo que yo soy, de la verdad, de mi verdad, me lleva al júbilo. Cuando una persona descubre una fragilidad y se desfonda y se viene abajo y está súper triste, ha descubierto una pobreza, pero no está siendo humilde. Está sintiéndose humillada, que no tiene nada que ver con la humildad. La humildad es una actitud de vida libremente abrazada. Y la humillación es algo que nos viene de fuera y que podemos utilizar para bien o para mal. A mí me viene una humillación del exterior, la que sea, del tipo que sea. Y ante esa humillación yo tengo dos posibilidades. Es decir, hay que ver lo que me han hecho. No hay derecho. Todo el mundo se ha enterado de esto. Qué vergüenza, qué mal, qué horror, qué pena, qué nada. Pero qué vergüenza, qué mal, qué horror, qué pena, por el Señor o por ti. Bueno, por los dos. No. Por el Señor, tú aquí, ¿no? O sea, generalmente cuando estamos con qué vergüenza, qué horror, qué pena es porque yo quiero la altura del betún, porque mi imagen se resiente, porque qué van a pensar, porque qué van a decir. No solemos decir qué vergüenza, qué mezquina soy, he hecho daño al Señor, he hecho daño a mis hermanas, he dado mal ejemplo, soy una egoísta y me merezco sentirme así de mal, pero lo acepto con alegría y sigo para adelante, no voy de cordero degollado por el mundo. La humildad viene siempre con un júbilo y una alegría. ¿Por qué? Porque la humildad libera. ¿Y por qué la humildad libera? Porque la humildad es la verdad y solo la verdad nos hace libres. En el punto y hora en que yo asumo mi verdad, cada una la suya, la que sea. Que soy tuerta, pues soy tuerta, no pasa nada. Que soy tonta, pues tampoco es obligatorio ser listo. Cada uno es como es. Sí, pero es que van a decir todas que soy tonta. Bueno, pues si lo dicen es la verdad, tampoco pasa nada. No están mintiendo, ¿no? No, lo gordo sería que mintieran. No pasa nada. Si es que lo grande en tu vida no es que seas ni tonta ni lista, ni tuerta ni con dos ojos, ni guapa ni fea. Lo grande en tu vida es que Dios te ama. Esa es la verdad de tu vida, que eres amada. Y después todo lo demás va detrás. Entonces, que yo me conozca y vea mi pobreza me tiene que colmar de júbilo. ¿Por qué? Porque no me estoy engañando. Lo más triste de esta vida es vivir engañado y queriendo engañar a los demás, porque al final no engañas a nadie. Y si engañas a alguien, qué tristeza, porque después de esta vida hay otra, y entre medias nos vamos a tener que encontrar con el Señor. Entonces, no podemos vivir, que eso es lo que nos pasa también, y por eso perdemos la perspectiva de las cosas en esta vida como si fuéramos a estar aquí siempre. Tenemos que vivir esta vida desde la perspectiva de la eternidad. Intentar ver las cosas al trasluz de la eternidad, que es como Dios nos ve.
Dios no me ve en este momento ahora puntual solo aquí, en este contexto. Dios me ve al trasluz de una eternidad que me tiene preparada y a donde me quiere guiar. Y como me ve al trasluz de eso, hace cosas conmigo o permite cosas en mi vida que no entiendo y contra las que a veces me rebelo. ¿Porque no es bueno? No. Porque es bueno y ve las cosas al trasluz de la eternidad, como son en realidad. Y entonces me prepara para esa eternidad, a veces con sufrimientos o circunstancias de mi vida que me resultan incomprensibles y que me irritan y que me crispan. ¿Qué nos pasa? Que no nos acostumbramos a ver las cosas como las ve Dios. No es fácil, de acuerdo. ¿Qué cosa nos dices? Que veamos las cosas como las ve Dios. En la medida de lo posible, sí tenemos que intentar verlas como las ve Él. Y no perder de vista que aquí estamos de paso. Que esta no es nuestra morada definitiva. Que lo que piensan aquí de nosotros no es lo definitivo. Que lo definitivo es lo que viene después. Y lo definitivo es lo que Dios ve, ¿no? Entonces, el vivir queriendo tapar, queriendo encubrir, no siendo humildes, nunca nos va a conducir ni a la paz ni a la alegría. ¿Qué le pasa a María? Que como tiene ese conocimiento de lo que Dios es y de lo que ella es ante Dios, ante la majestad infinita de Dios, de su pequeñez, pues el resultado es que ella estalla en un canto de júbilo, porque ve la grandeza de Dios, ve el amor de Dios y se sabe infinitamente amada, ¿no? Infinitamente deseada. Es humilde porque es veraz. La humildad es la verdad. Y eso la hace estallar en un canto de júbilo, en un torrente de alegría. Mi espíritu se alegra. Es la alegría incontenible de la verdad. La alegría por la obra de Dios en su vida. Y la alegría de la alabanza pura y gratuita. Porque el que vive en la verdad es libre. Y el que vive libre puede alabar a Dios ligero, gozoso, sin trabas. Y una de las oraciones que más gozo y júbilo producen al alma, y más liberan, y más sanan, es la alabanza. La alabanza a Dios libera muchísimo y sana interiormente, cura muchísimas heridas, ¿no? Pero para poder alabar con libertad hay que ser humilde. Solamente el verdaderamente humilde puede alabar a Dios. Los demás hacemos pamemas, o lo que podemos. Pero la alabanza a Dios va por la humildad, porque supone la verdad, ¿no? Y cantar a Dios lo que tú percibes de Dios desde tu pobreza, desde tu humildad. Y gozarte de que Dios sea Dios, y de que Él es el que es, y yo soy la que no soy. Esa es la alabanza, ¿no? San Agustín dice una cosa preciosa, dice: alabo a Dios y en la alabanza me alegro, gozo de ella. Sea gratuito el hecho de amar y alabar. Gratuito significa no esperar nada a cambio, ¿no? ¿Y qué significa gratuito? Significa amar y alabar por sí mismo, no por cualquier otra cosa. Eso lo dice San Agustín, que es uno de mis santos favoritos por su trayectoria vital, por lo que la Santa Madre le quería. Ella se parecía mucho a San Agustín en muchas cosas, son muy parecidos, sobre todo en lo apasionados que ambos eran. Y una de las cosas por las que yo quiero muchísimo a San Agustín, no sé si sabéis que, bueno, si sabéis que San Agustín es doctor de la Iglesia, pero a lo mejor no todas sabéis que San Agustín es llamado el doctor de la gracia. Santo Tomás es el doctor angélico, Santa Teresa es la doctora mística, San Juan de la Cruz es el doctor de las nadas, San Bernardo le llaman el doctor melífluo, Santo Tomás el doctor angélico, San Buenaventura ahora no me acuerdo, pero también tiene no me acuerdo en este momento. Bueno, pues San Agustín es el doctor de la gracia, así se le conoce en la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que más esclarece la cuestión de la gracia y el que más defiende todo el tema de la gracia frente a todas las herejías de su tiempo, que había tropellón de herejías, ¿no? De hecho, él estuvo en una secta herética un montón de años antes de convertirse, era maniqueo. Bueno, pues
Una de las cosas por las que a mí me encanta que le llaman el doctor de la gracia es porque gracia, y él lo entendió muy bien, por eso el doctor de la gracia viene de gratis, de gratuidad. Y él lo dice muy bien, ¿no? La alabanza, como el amor, tiene que ser gratuito. Es gracia, y si no, ni es alabanza ni es amor. Son sucedáneos, falsificaciones. María glorifica a Dios en sí mismo, aunque lo glorifique por aquello que ha obrado en ella, es decir, a partir de la propia experiencia, como hacen todos los grandes orantes en la Biblia. Nadie puede alabar a Dios si no ha experimentado a Dios. Y cada uno canta a Dios desde lo que ha vivido y conoce experimentalmente de Dios. El júbilo de María es el júbilo escatológico por el obrar definitivo de Dios. Es el júbilo de quien sabe que hay algo nuevo, totalmente nuevo, que viene, que se acerca, que es definitivo y que ya no va a cambiar más. Eso es escatológico, ¿no? Y es el júbilo de la criatura que se siente amada por el Creador al servicio del tres veces santo, del amor, de la belleza, de la eternidad. En definitiva, el júbilo de María es la plenitud de la alegría. Y la plenitud de la alegría, por eso es tan importante, está encerrada en ese canto, ¿no? En el cántico que el Espíritu Santo, que la llena del Espíritu Santo, canta. No hay ningún canto tan lleno de Dios como el Magnificat, porque nunca nadie pudo cantar tan llena de Dios como cantó ella. Ni Zacarías, que tiene su cántico, ni Simeón, que en ese momento también estaba lleno del Espíritu Santo, pero no lleno como ella, porque ella no tenía límites a esa plenitud, y Simeón tenía, aunque fuera un santo varón, tenía el pecado original como tenemos todos, y Zacarías también, ¿no? El canto más pleno, el más, se puede decir de toda la Escritura, el más jubiloso, el más lleno, el más verdadero, es el Magnificat, porque canta la criatura más perfecta. Solo Jesús la superó en perfección, y Él era Dios. Ella es criatura. Ella anticipa las bienaventuranzas que después Jesús va a cantar, ¿no? Bueno, no las canta propiamente, las predica, pero en su canto se prefiguran las bienaventuranzas. Es como si Jesús desde su seno ya cantara en ella lo que después va a anunciar, ¿no? Es ese misterio de la piedad que hemos visto inaugurado. Y con esto se concluye la primera parte del Magnificat, que es el Magnificat mirando a Dios. El Magnificat, decíamos el otro día, no sé si os acordáis, que tiene dos aspectos: el de mirar a Dios por un lado y el de mirar al mundo por otro. Entonces ahora queda contemplar el otro aspecto, que es la mirada de María sobre el mundo en su canto, ¿no? El Magnificat proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Hasta ahí, ella está hablando de Dios y de lo que Dios ha hecho con ella. A partir de ahí empieza: y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, etcétera, etcétera. Hasta el final ya no habla de sí misma, sino de lo que Dios hace con el mundo. Primero canta lo que Dios ha hecho en ella, las maravillas, las obras de Dios en ella, y a partir de ahí empieza a decir todo lo que Dios ha hecho en el mundo y sobre todo lo que va a hacer, la era nueva que se inaugura, ¿no? Con la venida del Hijo que ya tiene en su seno. Y la pregunta, cuando ella empieza su cántico, es: ¿cómo se puede conciliar todo eso que ella dice que es
precioso que es que Dios es omnipotente, es bueno, es santo, con la realidad que nos circunda y con el sufrimiento y con la injusticia y con la prepotencia que imperaban y siguen imperando en el mundo, ¿no? Tú oyes la primera parte del canto de María y puedes decir, una ilusa, porque todo eso que cuenta es muy bonito y ese Dios del que habla es estupendo, pero la realidad que nos circunda es otra. Entonces, ¿cómo conciliamos eso que ella canta con la realidad que todos vemos y palpamos? Y se planteaban mucho tiempo, se plantearon teólogos y algunos ilustres, una de dos: o Dios quiere, esto es una herejía, o Dios quiere eliminar el mal, pero no puede eliminarlo, en ese caso no es omnipotente, o Dios puede, pero no quiere, y entonces ni es santo ni es bueno. Y María nos dice un montón de cosas a ese respecto, ¿no? El Magnificat, como hemos dicho, se compone de dos partes. En el paso de la primera parte, que ella cuenta lo que Dios ha hecho en ella, a la segunda, lo que cambia no es ni el medio expresivo, que sigue siendo un canto y sigue siendo palabras, ni el tono, que sigue siendo jubiloso en la primera parte del canto y en la segunda. El canto es un fluir continuo, desde ese punto de vista es todo igual, es un canto jubiloso y es un canto. Lo que cambia solamente es el ámbito de obra de Dios. En la primera parte ella nos cuenta las maravillas que ha obrado en ella y pasa a observar después todo lo que ha realizado en el mundo y en la historia. Se consideran los efectos de la manifestación definitiva de Dios, su reflejo sobre la humanidad y sobre la historia. Con una serie de verbos en aoristo es un tiempo verbal griego que no viene aquí ahora cuento, pero bueno, es un tiempo verbal que tiene un sentido. María describe un giro de 180 grados y un cambio radical en las situaciones de los hombres. Derribó y exaltó, utiliza verbos que se contraponen. Colmó, despidió sin nada. Ella va relatando. Todo esto que ella nos canta y nos cuenta, nosotros tenemos una desventaja con respecto a Isabel y los que lo oyeron por primera vez. Y es que como lo oímos todos los días, no nos causa ninguna sensación. Pero hay que intentar ponerse en el lugar de Isabel y de los que pudieran estar por ahí alrededor, que habría algún sirviente, ¿no? Cuando oyeron este canto de María, por lo que ella dice. Se trata de una revolución imprevista y por otro lado irreversible, porque es obra de Dios que no cambia ni se vuelve atrás. Algo nuevo ha empezado y eso va a seguir. Ya no es reversible, ya no es posible que eso se frustre. Dios ha empezado un camino y Él sigue. Entonces esto es sorprendente y encima ya no hay marcha atrás. Eso es muy importante, ¿no? En este cambio que María nos canta, María nos cuenta el cambio de lo que va a suceder, de cómo va a ser a partir de ahora la humanidad. Aparecen dos clases o dos categorías de personas. Los soberbios, potentados, ricos, por un lado, y los humildes, los hambrientos, los más desechados, por el otro. Y es importante que comprendamos en qué consiste este cambio radical y dónde se produce, porque si no es así, existe el riesgo de que interpretemos equivocadamente todo el cántico y con él equivoquemos también el sentido de las bienaventuranzas que el Magnificat anticipa. Para esto es bueno situarnos en aquel contexto. Yo no sé si os puede resultar un poco cansado, un poco rollo, pero es importante situarnos en el contexto y en la realidad histórica en que este canto nace y de quién nace
y quién es la que canta. Porque según quién canta y según lo que canta y dónde lo canta y en qué circunstancias canta, aquello cambia totalmente, ¿no? ¿Ha habido alguna revolución social y visible a los ojos de todos cuando ella canta? No. Lo único rarito que ha pasado y que saben los que están en el Carem es que la pobre Isabel, que ya no estaba para trotes, estaba para sopitas y buen vino, va a tener un hijo fuera del tiempo. Eso es lo único raro que han podido percibir. Que ya muy viejecita, toda la vida estéril y ya a la vejez, como suelo decir, viruelas, ¿no? Lo único extraño que había sucedido, así se pudiera captar desde fuera, era que Isabel, que ya no estaba para trotes, iba a tener un hijo y que a todo esto Zacarías mudo. Es lo único extraño que se puede ver, pero vamos, así como un cambio social y una revolución, no, era una cosa rara que les había pasado a los dos abuelillos estos a estas alturas. La una va a tener un hijo y el otro no habla. Pero salvo eso, que yo pienso a veces el cotilleo que tuvo que ser, porque Isabel y Zacarías eran un matrimonio acomodado, entonces tenían una pequeña hacienda y tenían sirvientes. El cotilleo de los sirvientes tenía que ser de nota. La señora va a ser abuela más que madre y el otro no habla. O sea, que a un mudo del susto o no sabemos qué ha pasado, ¿no? Tuvo que ser eso un cierto cotilleo entre los sirvientes. Es lo único extraño que se percibía, pero no hubo ningún cambio social, ninguna revolución. O sea, fuera del pequeño contexto del entorno de Isabel y Zacarías, aquello todo seguía su curso normal. Y vamos, yo no sé muy bien cómo sería en Carem, pero desde luego más grande que Nazaret sí debía de ser, porque Nazaret era nada de nada. O sea, lo menos que sea. Pero a lo mejor a nivel de pueblo, pues todos los pueblos, yo no sé cómo serían los hebreos de Cotillas, como los pueblos de Castilla, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a nivel de pueblo habría algún comentario, pero no mucho más, no trascendió. No hubo más cambios sociales, no hubo nada impresionante. Ni los ricos habían sido empobrecidos que canta la Virgen, ni los hambrientos seguía habiendo mendigos y los hambrientos seguían teniendo hambre y seguían pidiendo de comer, ¿no? Entonces, ¿qué más ha pasado? Que los potentados de verdad han sido derribados de sus tronos y se ha entregado el poder a los humildes. ¿Gobiernan los humildes? No, siguen gobernando los romanos con los sumos sacerdotes y el Herodes aquel que, en fin, o sea, siguen los mismos déspotas de siempre y la misma situación de siempre y los pobres de abajo pues pagando el pato como siempre. Luego, no había habido ninguna cosa excepcional. Herodes siguió siendo llamado el Grande después de nacer Jesús y José y María tuvieron que huir con su hijo a Egipto, o sea que no hubo ningún cambio especial. Si se esperaba un cambio social y visible, la historia se ha encargado de desmentirlo totalmente. Ese cambio en profundidad solamente ha tenido lugar en la fe. Nada ha trascendido al exterior extraño. Todo ese cambio, toda esa revolución que María canta, ha sucedido en la fe y se vive desde la fe. El reino de Dios se ha manifestado y esto ha provocado una revolución silenciosa. Las cosas de Dios suelen pasar en lo oculto y en silencio. Cuanto más grande es la cosa, más en silencio. Y cuanto más se cacarea, más posibilidades hay de que se vaya todo al traste. Esto es un hecho, ¿no? Y este cambio radical, pero que ha sucedido en la fe, esa revolución interior que ha sucedido en la fe, es la que María canta. Por eso el que la viera cantar diría, esta le ha sentado mal el viaje, porque nada de lo que cuenta es verdad. Los hambrientos siguen teniendo hambre, siguen mandando los mismos, seguimos como estábamos. Y los ricos siguen teniendo la sartén por el mango y son los que deciden las cosas, ¿no? Ella canta algo visto desde fuera y no, eso no es cierto, eso no es verdad, eso no ha sucedido ni está sucediendo. Y 21 siglos después sigue sin suceder. Los ricos son los ricos, los pobres son los pobres, los mangoneros son los mangoneros y los pobrecillos mendigos son los pobrecillos mendigos. No ha cambiado. Exteriormente no ha habido grandes cambios, ¿no?, en el orden mundial. ¿Por qué? Porque el cambio profundo ha tenido lugar en la fe. Esto es muy importante.
¿Por qué? Porque el reino de Dios, la fiesta de Cristo Rey, acordaros, se ha manifestado en el silencio. Se ha producido una revolución silenciosa, pero radical. Y este cambio radical, silencioso, de dentro del corazón, esa revolución, es la que canta María. Y es el mismo cambio, la misma revolución, que Jesús canta y propone en las bienaventuranzas. El Magnificat es la anticipación más bonita del Sermón de la Montaña. Jesús dice que son bienaventurados todos aquellos que María dice que Dios ha enaltecido. Ella no puede cantar otra cosa más que lo que él desde dentro le hace cantar, ¿no? Tiene toda su lógica. ¿Acaso, escribe el apóstol Santiago, no ha escogido Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe? Ricos en la fe. Ricos en el reino. He aquí lo que marca la diferencia. No ricos según el mundo, porque acordaos que el reino de Jesús no es de este mundo. Se lo dice la Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, mi reino no es de este mundo. Luego, ser rico en mi reino no es ser rico a la manera del mundo. María habla de riqueza y de pobreza desde Dios. ¿Quién es el que es rico en Dios y quién es el que es pobre en Dios? No según nuestra mentalidad del mundo, sino quién es el que es rico en Dios, quién es el que está lleno de los tesoros de Dios y quién es el que es pobre según Dios. De esos pobres y de esos ricos habla la Virgen. Y ella, al decir esto, establece el criterio definitivo. Por esa es la revolución. El criterio de verdad por el que se miden las cosas es según Dios, no según el mundo. Y ella con su canto lo inaugura. Es la primera vez que en la historia aparece el nuevo criterio, el criterio del Evangelio. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los pobres? Los ricos no son los que poseen bienes, ni riquezas según el mundo. Los ricos son los que tienen gracia de Dios. La gracia es la riqueza. Y ella es la infinitamente rica, claro. La que está llena de gracia. Y los pobres son los que no tienen gracia de Dios, los que viven en el pecado. O sea, la riqueza tiene que ver con la gracia, no con el vil metal. ¿Por qué? Porque es la riqueza del reino de Jesús, la riqueza del reino de Dios. Por eso Jesús es rey en cruz, porque ahí es cuando vence el pecado y llega a la plenitud de la gracia para su reino. Es lo que Él nos procura en la cruz, ¿no? Esa es la vuelta, la revolución silenciosa que tiene lugar en la fe y que María canta y que por eso la mitad de la gente no entiende. Porque dices, la historia es un desmentido. Sí, la historia es un desmentido de lo que ella canta, porque la historia sigue en el orden del pecado. Y ella está hablando del orden nuevo de la gracia. Y el mundo sigue en el pecado y sigue en el mismo orden. Pero cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva, la venida definitiva del Señor, se instaurará todo nuevo porque Él hace nuevas todas las cosas. Y el orden nuevo será el que impere. Los ricos serán los llenos de gracia y los pobres, los miserables, los que no tienen nada, son los que están en poder del pecado porque no tienen gracia o tienen menos gracia. Cuanto más pecado, menos gracia. Cuanto más gracia, menos pecado, más ricos. Ese es el orden nuevo que María canta, ¿no? Tenemos la mejor ilustración de todo esto en la vida misma de María y de manera especial en la Navidad, ¿no? Es lo que no creo que valga la pena repetirlo ahora, lo que os dije, creo que fue el jueves pasado cuando lo dije, no sé cuándo lo dije, pero ya lo he dicho. La frase esta de no había sitio para ellos en la posada. ¿Para quién hay sitio en mi posada, no? Para ellos no. Les tengo hospedados en el establo de mi posada, que es el lugar destinado a las bestias y a los animales,
y tengo sitio en mi posada para otras cosas que no son ellos. Ella lo vive en primera persona. El hecho de que llevara a Dios en su seno no sirvió para que todo el mundo le hiciera reverencias y las cosas se simplificaran. A veces cuando vemos algo que a los ojos de este mundo y de nuestra mentalidad mundana es un fracaso, nos parece un fracaso, tenemos que aprender, yo la primera, a parar mi cabeza y decir: no hagas ese juicio, porque probablemente eso que es un fracaso ante Dios era un éxito clamoroso. Y tú lo estás viendo con los ojos del mundo y dices: pobrecito, qué desgraciado, una persona enferma o alguien, ¿no? Y hay que parar y decir: sí, es verdad que humanamente es desgraciado, pero quién sabe si está mucho más lleno de gracia que Dios, y es mucho de Dios que yo, y es mucho más rico que yo, ¿no? Es que nos cuesta adecuar nuestra mentalidad a la mentalidad del reino, a la de los valores del reino que son los de Dios, ¿no? San Pablo lo dice: lo necio del mundo lo ha escogido Dios para confundir al poder. Y en María se ve, pero en María el hecho de ser madre de Jesús no le facilitó la vida en nada, humanamente hablando, en nada, porque ella se podía haber quedado tranquilamente en su casa, haber seguido haciendo su vida normal, sin grandes lujos pero sin sobresaltos. Y ser madre del Mesías lo único que le produjo fue no tener a dónde ir, lo mismo que después su hijo no iba a tener dónde recostar la cabeza. Primero no tiene dónde darle luz, no tiene dónde nacer su hijo, no tiene dónde recostarle, le recuestan un pesebre, no tiene casi con qué cubrirle, le cubre con unos pañales, después no tiene dónde ir, no puede volver a Nazaret, no puede volver a su casa porque le persiguen, tiene que huir a un país extraño. Para ella ser madre de Jesús no le facilitó las cosas en nada. Humanamente aquí era un desastre, un fracaso absoluto, ¿no? Y en el último versículo del Magnificat, María canta la acción decisiva de Dios que explica todas las demás acciones de Dios. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje por siempre. Aquí se alude al cumplimiento más grande de las promesas de Dios. ¿Y quién es el linaje de Abraham? No son los judíos, no es el pueblo hebreo. Biológicamente sí, el pueblo judío, el pueblo hebreo era la descendencia de Abraham, los descendientes de Isaac. El hijo escogido de Isaac fue Israel, sus 12 tribus, etcétera, etcétera. Eran el pueblo escogido, eran los descendientes de Abraham y ellos lo tenían muy a gala. Somos el linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham. Se les llenaba la boca con decir eso. Pero los verdaderos hijos de Abraham son los que viven de la fe. El linaje de Abraham somos aquellos que vivimos de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Abraham es el prototipo de hombre que cree y espera contra toda esperanza y mete la pata también olímpicamente. Cuando la promesa no le sale, pasa más tiempo del que a él le parece oportuno y decide montarse la promesa por su cuenta. Y Dios le deja a ver hasta dónde llega aquello. Y tiene un hijo, pero no es el hijo de la promesa. Si yo te he dicho que vas a tener un hijo, lo vas a tener. Pero no cuando tú digas, como tú digas y con quien tú digas, sino cuando yo diga. Es más, no cuando yo diga, cuando yo lo haga. Entonces, esto nos pasa con mucha frecuencia en la vida, ¿eh? Nos montamos nuestra bola mental de lo que Dios quiere de nosotros. Es que a mí Dios me ha pedido no sé qué. Ya, pues ahora déjale que Dios lo haga. Que tú no tienes que hacer casi nada salvo dejarle. Que ya no es poco, ¿eh? O sea, dejarle es hacernos, es que es moco de pavo. Es bastante complicado.
porque metemos la pezuña y estropeamos todo. Es que a mí Dios me ha pedido que viva mi consagración así. Bueno, pues vive tu consagración y deja de estar. Que los hijos de Abraham son los que peregrinan en la fe. Abraham es nuestro padre en la fe. Hijos de Abraham no son puramente, en el nuevo orden de cosas, no son el pueblo hebreo, el pueblo escogido, sino los que acojan la fe, los que crean en el Hijo del Hombre, ¿no? Y para comprender la gran novedad, el atrevimiento que supuso que María cantara esto, ella no lo hizo por ningún atrevimiento, le nació de dentro, les repito, que ella cantó lo que Jesús le inspiraba a cantar, ¿no? Era Jesús quien cantaba en ella. Hay que entender la novedad que estas palabras que cierran el Magnificat traen consigo. Para esto es necesario conocer bien y en profundidad qué esperaban y qué pedían a Dios los piadosos de Israel. Porque estamos hablando de los piadosos, no los que no creían, sino los que eran fervorositos y píos. ¿Vale? Judíos muy practicantes, muy religiosos, muy cumplidores, piadosos. ¿Qué esperaban? Pues mirad, parece que ver el Antiguo Testamento y lo que ellos habían recibido de Dios en su palabra, ¿no? En otro tiempo se decía, despliega la fuerza de tu brazo, se le pedía a Dios eso. Señor, Yahvé, despliega la fuerza de tu brazo. Y ahora María dice, desplegó la fuerza de su brazo. Ya la ha desplegado. Y todos miran alrededor y dicen, pues no ha pasado nada. Pero ya la ha desplegado. Porque la fuerza de su brazo es que el Altísimo la ha cubierto con su sombra y Él está. Y Él está aquí. En nuestra carne, ¿no? En nuestro pueblo. También decían, Yahvé, repite tus maravillas. Y María en su canto dice, ha hecho maravillas. Las profecías se han ido cumpliendo. Los anhelos de Israel ya han tenido lugar, ¿no? También ellos decían, acuérdate de nosotros. Y ella dice, se acordó. Todo eso que pedían ya ha ido sucediendo, ya se ha cumplido, pero nadie se ha enterado. Antes decían, cumplen las profecías. Y María dice, ha cumplido las profecías, como lo había prometido a nuestros padres. Lo deja todo patente en su canto, pero nadie se ha enterado de nada. Con un simple cambio de los tiempos de los verbos, María ha expresado un cambio de época, una época nueva. El paso del tiempo de la espera al tiempo de la realidad. Lo que esperábamos ya está sucediendo. Y eso María lo canta. El paso de la antigua a la nueva alianza tiene lugar, en ese paso tiene lugar algo parecido a lo que ocurre en el estado de ánimo de una mujer en el momento en que después de una larga e intensa espera finalmente da a luz a su hijo. La antigua alianza, dice San Agustín, estaba grávida de Cristo, estaba esperando a Cristo. Ahora Él ha venido, ya no está latente como el niño en el seno de la madre, sino verdaderamente presente. Y cualquier temor se transforma en alegría y toda duda en certeza. En esto el Magnificat tiene una función insustituible y muy hermosa en la Iglesia. La de resucitar cada vez que se canta, que a mí no me lo resucita, tengo que estar atenta a ello. La de resucitar cada vez que se canta el sentir del acontecimiento, impidiendo que ese momento pasado siga siendo pasado. Es decir, que ya ha transcurrido para siempre. No, el Magnificat no lo cantamos en pasado, lo cantamos en el mismo tiempo que la Virgen lo canta. Y es presente. Y cada vez que yo canto el Magnificat, tengo que hacer presente toda esa realidad, toda esa novedad. No es algo que sucedió y una vez María cantó. No, María
sigue cantando hoy, esto ya lo veremos más adelante, y canta en la iglesia. La iglesia canta el canto de la Virgen continuamente, lo está haciendo presente continuamente. La función de mantener intacta en cuanto sea posible la fuerza de aquella primera vez, que será también una única vez. Y en esto nos estamos acordando de la alianza, del signo de la alianza que Jesús nos deja en la última cena. Fue una vez, pero se actualiza cada vez. Fue una sola vez, pero no es pasado, es presente en el mundo entero. El sacrificio de Cristo fue una vez, pero no fue una vez, no fue pasado, es presente en el mundo entero. El cántico de María es igual. ¿Por qué? Muy sencillo, todo lo de ella es de Él. Y si todo lo de Él es presente y actual, lo de ella igual. No se puede separar, no se puede disociar a María y Jesús nunca. Todas las vibraciones del alma de Él están en el alma de ella, siempre. Por eso yo, aunque hable poco de la Virgen, es que no necesito, porque como hablo todo el rato de Él, les tengo juntos, es que no se me ocurre hablar de la una en menoscabo del otro, ni del otro en menoscabo de la una. Es que si hablo de ella es Él, y si hablo de Él es ella. Y todo lo de ella es actual, porque el sacrificio de Cristo y la vida de Cristo es hoy. La última cena es hoy. Fue una vez en la historia, pero es el sacrificio de Jesús, es siempre, es un continuo presente en el mundo entero. En el mundo entero, hasta la parusía. Luego ya no tendremos el sacrificio, ya tendremos solamente la contemplación del Cordero. Aquí en esta vida tenemos la adoración del Cordero, la consagración del Cordero y la comida del Cordero. En el mundo nuevo, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, solo tendremos la contemplación, la adoración. Ya no necesitamos actualizar el sacrificio ni comerle, porque le veremos tal cual es, cara a cara. En el cielo es lo que tendremos. Lo único que tendremos en el cielo de la Eucaristía es la adoración. Ni la consagración ni el banquete. Solo la contemplación y la adoración del Cordero, que es la Eucaristía, no es lo mismo. Pues el Magnificat igual. Es perfectamente presente ahora. Ahora, el canto de la Virgen es actual, ahora. Y es la Iglesia la que lo actualiza, como es la Iglesia la que actualiza el sacrificio de Cristo. Sin la Iglesia, chufas todo, no hay nada. Fuera de la Iglesia no hay verdad. No se puede separar a Jesús de la Iglesia. Por eso todos estos que dicen yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, están bastante perdidos y bastante desorientados. Jesús sin la Iglesia no se le puede tener. ¿Por qué? Porque la Iglesia es Jesús. La Iglesia somos nosotros. Bueno, sí, pero no. La Iglesia es Jesucristo, es su cuerpo místico, es su cuerpo de verdad. Por eso quien va en contra de la Iglesia, va en contra de Dios. Y por eso cualquier cosa que vaya en contra de la Iglesia nos tiene que herir hasta lo más. Porque no es la Iglesia, es Jesús. Ella es la esposa de Jesucristo. Y el esposo y la esposa son uno. No hay división. Antes, en la primera parte estaba la espera, ahora está la memoria. Vivimos el tiempo de la memoria. Y el Magnificat hace que de alguna manera esta memoria sea en el espíritu presencia. Es la explicación, o sea, lo que os acabo de decir, ¿no? Que es continuamente presente y actual. Que no hay un antes y un después, que no hay un pasado. O sea, el Magnificat es un canto actual siempre. Y el Magnificat es el canto de María. Pero es el canto de Jesús en el seno de María. El Magnificat es la primera introducción a las bienaventuranzas. Es la primera predicación de Jesús hablándonos del reino, de su reino, sirviéndose de los labios de su madre. O sea, Jesús, desde el seno de María, canta. Jesús canta en María. Ella le sirve de portavoz. Ella predica y canta lo que Jesús desde el seno le da. Ese es el Magnificat.
Ese es el sentido profundo, y nunca había visto así brutal hasta ahora, del Magni.